Bien, tenemos que hablar de los cambios en el temario. Como ya sabréis, desde la publicación de la sesión de orientación y el principio del curso de iniciación 2025, ha habido unos pequeños cambios en lo que es el temario de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Zaragoza. En realidad son bastante minúsculos, quiero decir, no son cambios sustanciales que digas, oh Dios mío, nos ha revolucionado completamente la oposición. No, pero sí que lo suficiente como para que ya pues tengamos que abordarlo y hacer algunas correcciones. Esto es algo que, pasa relativamente con cierta frecuencia, sobre todo, más que nos cambien a lo mejor lo que es el listado de los temas de la convocatoria, el que, por ejemplo, nos cambien alguna ley y de repente pues haya que estudiarse la ley nueva. Eso es bastante común, ¿no? Por lo tanto, en las oposiciones siempre hay que tener esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación y bueno, pues aquí por supuesto que lo tenemos todo preparado para que no haya absolutamente ningún problema. ¿Qué tenemos que comentar al respecto? Pues en primer lugar que estos cambios vienen recogidos en ese boletín oficial de la provincia de Zaragoza el 30 de junio. La sesión de orientación la hicimos a finales de mayo y el curso de iniciación 25 empezó en junio, por lo tanto, pues estos cambios han sido posteriores a este primer mes y el curso avanzado que empieza en julio, pues ahí ya evidentemente, lógicamente ya está teniendo en consideración todo esto, ¿no? Pero sí que, bueno, pues tenemos que hablar de estos cambios porque es algo que, lo que es en sí el cambio en el índice de temas de la convocatoria es algo que no se veía desde 2017, ¿vale? Y en realidad, digamos que el último proceso con un temario diferente al que hemos tenido hasta ahora, pues creo que fue en el año 2011, o sea, estamos hablando de un momento histórico, vamos a verlo así, ¿no? Sí que es verdad que este cambio de temario ha sido bastante peculiar en cuanto a que ha sido sin ningún tipo de negociación colectiva ni aviso previo. Normalmente estas cosas, pues hombre, o se negocian con los sindicatos o por lo menos se da pues un poco un aviso a navegantes, etcétera, ¿no? Aunque solamente sea a base de rumorología, pero la verdad es que se lo han tenido bastante bien calladito. Entonces, bueno, pues tenemos que hablar un poco de lo que son esas implicaciones. Esto, como digo, se publicó a las 0000 de ese día 30 de junio y a los escasos minutos ya teníais todo, por supuesto, en el blog y a través de las redes sociales, en vuestro correo electrónico, etcétera. Ese soy yo a las 2 de la mañana grabando un vídeo explicando los cambios en mi casa. Pero bueno, sí, parece que voy un poco drogado, pero es que eran las 2 y pico de la mañana, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Pero bueno, ya a escasamente una hora de la publicación de este temario, tenéis ya ese enlace os lo voy a dejar también colgado para que lo tengáis más a mano. Pero bueno, ahí analizábamos ya todos los cambios, que tampoco son cambios particularmente sustanciales, pero bueno, sí que lo más interesante es que nos desaparece el urbanismo, cosa que dices, pero ¿cómo puede ser? Si medio seminario del Ayuntamiento de Zaragoza es urbanismo. Hay un montón de plazas de auxiliar administrativo siempre en áreas que tienen que ver con urbanismo. Urbanismo realmente luego tiene muchísimos servicios dependientes de lo que es el urbanismo y realmente es algo muy transversal y es algo además muy íntimamente local, ¿no? Algo muy unido a lo que es la administración local y además un temario que no tiene que estudiar nadie que no esté preparándose a administración local. En Estado, en Gobierno de Aragón, no se estudia lo que es el urbanismo, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que desaparece, pero bueno, simplemente pues, bueno, referiros a todo lo que era esa publicación en el blog y en redes sociales, etc. Si no nos seguís en el blog, no sé a qué estáis esperando, lo digo porque luego me viene alguien 2 o 3 días después, oye, que me han dicho que se va a cambiar el temario, y es como, pero si lo pusimos a la media hora, digo, esas cosas, por favor, es importante el estar siempre actualizado de todo lo que se vaya moviendo, porque ya digo, hoy es un cambio en el temario, mañana es que nos derogan pues una ley sustancial o que nos cambian, yo qué sé, el reglamento de participación ciudadana, que está ahí, lleva en la picota con que nos lo van a cambiar varios años, o yo qué sé, o que por fin se ponen de acuerdo y aprueban una ley de función pública y nos obliga a tener que reestructurar lo que es la parte del régimen de los funcionarios. Es decir, son cosas que, bueno, pues ya digo, de vez en cuando ocurren y por lo tanto pues hay que tener siempre esa flexibilidad. Bien, aquellos que no hayáis visto esos posts, por favor, os animaría a hacerlo. ¿Qué es lo que nos cambia? Bueno, vamos a ver, respecto de todo lo que comentábamos en la sesión de orientación, hay que tener en cuenta que el cambio es mínimo, ¿vale? Estamos hablando únicamente de lo que es el contenido, de lo que es el índice de los temas, ¿vale? No afecta a lo que es la estructura del examen, no afecta a lo que son previsiones de fechas, no afecta a todo lo que es la dinámica de cómo preparar esta oposición. Estamos hablando de un cambio que se circunscribe estrictamente a lo que es los temas del 1 al 20, tal como se recogen en lo que es ese anexo a las bases.
Bien, ¿y esos cambios a qué responden? Bueno, pues responden a una intención de racionalizar y simplificar el temario, en el sentido de que, claro, y esto sí que es una cosa que comentábamos en la sesión de orientación, hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Zaragoza ha pasado de una dinámica en los últimos años en los que entre la oferta de empleo y lo que luego era la celebración del examen te podían pasar tranquilamente años, varios años, 3 años más, a una dinámica en la que ahora vamos a tener la oferta de empleo e inmediatamente el año posterior el examen correspondiente a esa oferta de empleo. Y la idea es que esto vaya a ser una rueda continua, de manera que la oferta del 25 se ejecute en el 2026, la oferta del 26 en el 2027 y así sucesivamente. Claro, el temario, y así lo comentábamos en la sesión de orientación, era un temario que estaba pensado para durar aproximadamente 1 año y medio, dándonos mucha caña. Y aún así, sabiendo que hay cosas que, pues bueno, siempre hay que estar ahí cogiéndolas un poquito con pinzas, zonas que también encontramos pues bastante indeterminación en cuanto a hasta dónde llegaban algunos temas como, por ejemplo, el propio de urbanismo, lo que era el antiguo tema 20, que nos decía algo así como aspectos básicos de planeamiento, ejecución, intervención, disciplina urbanística. El problema es que nadie tenía muy claro a qué se refería eso de aspectos básicos de. Y por lo tanto, pues al final se convertía en que podían poner lo que les diera la gana, porque todo lo podían acabar. Oiga, es que usted no entiende que eso es básico. Oiga, pues yo sí. Y como yo soy el tribunal, pues aquí evidentemente manda lo que yo diga. Entonces, bueno, la idea es simplificar un poco el temario, no tanto haciendo una eliminación masiva de temas, que realmente los bloques temáticos son muy sustanciales, o sea, son sustancialmente iguales, quitando lo que es el tema del urbanismo, pero sí, pues bueno, eliminando algunos aspectos, por ejemplo, de diferentes bloques que aportaban muy poco, ¿no? Pues, por ejemplo, en lo que sería el bloque del procedimiento, pues lo que es la gestión documental, lo que es la archivística, pues bueno, son cuestiones que realmente hasta qué punto eso afecta a lo que es el día a día de una sociedad administrativa. Bueno, a ver, sí afecta, pero también, bueno, pues es un territorio bastante indeterminado normativamente, etcétera. Bueno, pues hay cosas que tienen cierto sentido. Evidentemente, estos cambios a quien favorecen, que vamos, que es para estar dando aplausos con las orejas, es a los que estáis empezando en este camino, ¿no? Porque dices que bien, así menos que tengo que estudiar. Lógicamente, los que ya llevan varias convocatorias y tal, y dices, es que ya me lo he estudiado, y dices, cago en la leche, me lo he estudiado, ya me lo quita. Y digo, bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos, sí que en general la idea es ajustar el temario este y otros, ojo, porque han cambiado prácticamente todos los temarios, no todos, los de técnico, por ejemplo, no los han cambiado, pero sí otros de operarios, de oficiales, de otras cosas, han hecho pues una reconfiguración completa de temarios que, bueno, pues ya digo, puede tener su sentido desde el punto de vista de permitir ajustar un poquito más lo que es el temario de lo que tengo que estudiar a lo que va a ser el tiempo que nos van a dar. Cambios principales. Pues lo principal es que desaparece el urbanismo. ¿Qué voy a decir yo? A mí es un tema que me gusta. No es la parte más fea. La parte más fea probablemente pues, es todo el tema de los contratos y tal, pero bueno, desaparece el urbanismo, un tema que bueno, pues, siempre viene bien para diferenciar, ya digo, lo que es este temario de los temarios, pero ya está, desaparece. En sustitución entran otras nuevas leyes de igualdad, no nuevas porque las acaban de hacer ahora, sino nuevas porque antes no entraban y ahora sí. Y luego, pues, retoques varios en algunos bloques, pues, por ejemplo, en el tema de constitución, en el tema de estatuto de autonomía, y luego, pues, algunas cositas, por ejemplo, de personal que también se nos descuelgan, lo que sería la ley de incompatibilidades, lo que sería, pues bueno, diferentes cuestiones en materia de personal que ahora pues ya no habría que abordar a lo mejor con tanta profundidad. Otras se mantienen, la prevención de riesgos laborales, por ejemplo. Yo personalmente creo que antes hubiera quitado la prevención de riesgos laborales que el urbanismo. Pero bueno, en general, ya digo, los bloques son sustancialmente iguales, es decir, tenemos que seguir hablando de todo lo que es Constitución, de todo lo que es Estatuto de Autonomía de Aragón, de todo lo que es, por supuesto, el procedimiento. El procedimiento antes iba de tapa a tapa, y ahora también, o sea, no cambia ni una sola coma. Luego también, pues, lo que es el bloque de personal, pues ya digo, quitando lo que sería la ley de incompatibilidades, quitando la referencia que encontrábamos a la seguridad social de los funcionarios, pues básicamente viene a ser lo mismo. Luego había una referencia a funciones del auxiliar administrativo, que eso era literalmente un folio por las dos caras, tampoco tenía mucho más. Pues bueno, sustancialmente lo gordo del régimen de personal sigue siendo lo mismo. Nos aparece ahora como una referencia
expresa el manual de atención a la ciudadanía, que antes estaba implícito en lo que era el antiguo tema 6. El antiguo tema 6 básicamente era el manual de atención a la ciudadanía, es decir, los diferentes epígrafes que aparecían ahí eran los epígrafes de los diferentes títulos del manual de atención a la ciudadanía. Pues ahora ya digamos que entra con nombre propio, pero no es tampoco ninguna novedad. Luego, en cuanto al régimen local, pues se mantiene también exactamente lo mismo. Seguimos teniendo que hablar de los mismos títulos de la ley de bases del régimen local, incluyendo, por supuesto, la organización de municipios de gran población. Aparece especificada con nombre expreso la ley de capitalidad, cosa que tampoco es ninguna novedad. Quiero decir, eso ya lo veíamos antes. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que están muy claras en el temario, pero luego también podemos encontrar zonas un poquito más grises, que es a lo que luego me referiré como los límites del temario. Y de hecho, la ley de capitalidad, sin estar recogida en lo que es el temario oficial, ha venido siendo preguntada en los últimos exámenes. Quiero decir, es algo que no supone ningún tipo de cambio, ¿no? Por otro lado, pues se mantiene el tema de la participación ciudadana, aunque estamos también ahí a expensas a ver si nos cambian de una buena vez ese reglamento de órganos territoriales o no, pero bueno, llevan ahí con eso ya varios años. Las haciendas locales se mantienen exactamente igual, se mantiene exactamente igual el tema de los bienes. También sobre eso, a veces hay que tener en cuenta que a lo mejor en un determinado tema resulta que bueno, es que antes había como 5 epígrafes y ahora hay 2. Ya, pero es que esos 2 epígrafes te abarcan todo lo que antes abarcábamos con 5, quiero decir. Es como si en el temario anterior resulta que teníamos 8 epígrafes que te decían, yo qué sé, la nulidad y anulabilidad de los actos administrativos, los recursos de no sé qué, la revisión de oficio, no sé cuánto, y ahora resulta que lo que tienes es un tema que te dice el título, ¡pam!, ya está, y te abarca todo lo que te abarcaba antes con menos palabras. Quiero decir, que el hecho de que el tema sea más corto en cuanto a la redacción en número de palabras en las bases, no quiere decir que el contenido que abarca sea necesariamente menor. En cualquiera de los casos, pues ya digo, sustancialmente el temario viene a ser similar. Lo único que nos cambiaría y que echaremos de menos y que descanse en paz será el urbanismo. Eso evidentemente nos obliga a tener que hacer una estructuración didáctica actualizada, la tenéis colgada, estará por ahí disponible en algún sitio, pero simplemente, pues bueno, lo que hacemos es mantener los mismos bloques, pero con la redacción que tenemos ahora. Realmente lo que es el temario y lo que es el orden sigue sin tener tampoco ningún tipo de sentido el orden que nos dice la convocatoria oficial. Bueno, venga, vamos a ser buenos. Han hecho un esfuerzo, ¿vale? Quiero decir, por lo menos encontramos que ya no es como antes, que había unos primeros 4 temas que eran comunes a todo el C2 y que luego se repetían en la parte específica y no sé qué. Se reconoce y agradece un esfuerzo de racionalización, sí. Pero sigue sin tener ningún tipo de sentido ver los contratos antes que la prevención de riesgos laborales, ver las haciendas locales después del régimen local, perdón, antes del régimen local. No tiene ningún sentido. O sea, hay cosas que, bueno, pues se agradece la sintetización, ¿no? Pues por ejemplo, en la ley de procedimiento, pues básicamente encontramos un tema para cada título. Bueno, vale, bien. Lo que no quiere decir que tenga sentido empezar por el título primero a la hora de entender la ley de procedimiento. Es decir, la ley de procedimiento, para entenderla bien hay que empezar por el título cuarto. O sea, no tiene sentido empezar lo que es el estudio profundo. A lo mejor para un barrido general sí, pero el estudio profundo, artículo por artículo, no tiene sentido estar hablando de los medios de identificación y firma electrónica de los interesados en los artículos 9 y 10 sin tener ni idea de lo que es la solicitud de un interesado, de lo que es el trámite de audiencia o de lo que es la resolución del procedimiento, quiero decir. Entonces, bueno, la estructura sigue siendo una estructura adaptada a un orden que tenga sentido didáctico, sentido para lo que es el estudio, para lo que es el aprendizaje de esa materia. Esto, como comentábamos en la sesión de orientación, pues al final lo que encontramos en las bases es como la lista de la compra, lo que el órgano seleccionador entiende que tenéis que saberos, lo que no quiere decir que ese sea el orden en el que yo vaya echando las cositas al carrito cuando voy de excursión al Mercadona. Bien, por otro lado, pues lo que encontramos es una serie de implicaciones que hay que tener en cuenta. ¿Quiere esto decir que va a ser más fácil sacar una plaza? No. Lo siento, si alguno tenía la esperanza de decir ¡ah, qué bien, han quitado el temario! ¡Yujú, va a ser más! No. O sea, si el examen es más fácil para todos. ¿Eso qué quiere decir? Que sube el corte. Es decir, es que no, lo que importa no es tanto la nota absoluta, cuántos puntos sobre 10 he tenido. Lo que importa es la nota relativa, lo que importa es en qué posición quedo en el ranking. Es
Quiero decir, si hay menos temas, perfecto, pues entonces lo que ocurre es que todos dejamos de dedicarle tiempo, por ejemplo, a la ley de urbanismo y se lo dedicamos, por ejemplo, a la ley de haciendas. Perfecto. Entonces, todos dominamos más, por ejemplo, yo qué sé, cómo calcular una plusvalía o cómo liquidar un presupuesto o lo que sea. Entonces, al final, lo que es el corte relativo, lo que tiene que ver con la posición en la tabla, no tiene por qué verse afectado, sea más temas o menos temas. Es decir, si el cambio hubiera sido al revés y de repente nos hubieran metido, ¿qué te voy a decir yo? 5 temas más, os diría lo mismo. ¿Quiere eso decir que va a ser más difícil sacar plaza? No, no tiene por qué. Porque si el examen es más difícil, pues a lo mejor con un 5 tengo plaza. Si el examen es más fácil, a lo mejor tengo un 8 y no tengo plaza. Y esas cosas pasan. Por lo tanto, lo que es el número de temas o lo que es el hecho de que nos quiten algún tema más farragoso, como es el urbanismo, y nos pongan a cambio un par de leyes de igualdad, que sinceramente se ven en un par de horas, quiere decir que tampoco es una cosa, evidentemente, el nivel de farragosidad es bastante inferior, pero eso no quiere decir que ya de repente ahora puedo permitirme estudiar solamente un par de horas a la semana. No. ¿Vale? No, porque aquí lo que quiere decir es que simplemente, bueno, pues ahora vamos a por esto, pero estamos en las mismas. Si todo el mundo tiene más tiempo para dedicarle a los bienes, a los presupuestos, al procedimiento, pues al final estamos hablando siempre de un corte sobre una nota relativa. ¿Quiere eso decir que el examen va a ser más sencillo? Pues tampoco. Quiero decir, con ese temario se puede poner un examen cágate lorito, quiero decir, o sea, no tiene por qué el caso práctico ser de urbanismo. De hecho, de urbanismo, la verdad es que tampoco, alguna pregunta de vez en cuando, pero así un caso práctico entero centrado en urbanismo, pues tampoco es algo que suelen haber preguntado en las convocatorias anteriores donde sí que entraba, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir que entonces ya es un examen que va a ser...? No tiene por qué. De hecho, vamos a ver, realmente... claro, ahora en retrospectiva todo se entiende mejor, ¿no? Ahora tiene sentido. En el examen del 1 de junio del 2025 no había ni una sola pregunta de urbanismo. Y de hecho, ahora viendo ese examen y viendo ese temario, que evidentemente aunque no se hubiera publicado, los que lo publican ya sabían lo que había, pues casi nos hace pensar como que estaban dándonos un examen como si estuviera ya hecho con ese temario. De hecho, es que, vamos, tendría que revisar a ver si habría alguna pregunta. Había alguna así un poco más cuestionable de unas historias del juego de la Diputación Provincial y rollos, pero en general era un examen que yo creo que perfectamente se podría haber encuadrado dentro de lo que es este nuevo temario. Bien, dicho eso, ¿los cursos están actualizados? Por supuesto, evidentemente, pero como si mañana cogen y nos derogan la Constitución. Quiero decir que estamos a un par de informes de la UCO, digo, que nunca sabemos lo que puede pasar, quiero decir que de repente nos cogen y cambian la ley de procedimiento, y cambian la ley de haciendas locales, y cambian la ley de no sé qué, quiero decir que eso es el pan nuestro de cada día, y siempre mantenemos los cursos actualizados mientras el curso continúa, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues en ese sentido, todo lo que vamos a ir explicando desde julio en adelante, lógicamente, ya está hecho con el nuevo temario. Es una de las muchas ventajas que tiene el que nosotros no trabajamos con un libro gordo de petete donde desde hace ya 20 años tenemos el mismo libro con los mismos ejemplos. No, nosotros trabajamos con las leyes. ¿Las leyes han cambiado? No. Han cambiado las leyes. ¿Qué pasa? ¿Que ahora resulta que hay que estudiar el título segundo del Estatuto de Autonomía de Aragón? Perfecto, si lo tenéis ya encuadernado. Si lo tenéis, ya tenéis el Estatuto entero. ¿Qué pasa? ¿Que ahora resulta que hay que estudiar, por ejemplo, el título preliminar? Si es que ese ya lo estudiamos siempre. El título preliminar de la Constitución es una de esas cosas que antes estarían en los límites del temario, ahora entran como titular, es decir, ahora ya oficialmente aparece recogido en ese nuevo tema 1, pero es que yo llevo toda la vida explicándolo, porque de verdad que entiendo que no tiene sentido el no ver, yo qué sé, lo que es la prohibición de la retroactividad de las disposiciones sancionadas, todo eso, o yo qué sé, o lo que es la arbitrariedad del 9.3, una serie de cosas que entiendo que son absolutamente fundamentales. Hombre, a lo mejor saber si es la ciudad de Madrid, la villa de Madrid o el municipio de Madrid. A lo mejor eso, bueno, podremos ver pero sí que, bueno, ahora por supuesto hay que sabérselo, pero quiero decir que son cosas que ya las hemos ido explicando en el curso de iniciación que empezó en junio, pues no teníamos ese temario y sin embargo todo eso ya lo hemos ido comentando. También, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el título segundo del Estatuto de Autonomía de Aragón, pues si esto se publicó el día 30, pues
a la siguiente mañana lo tenéis ya todo perfectamente publicado. Y por lo tanto, pues ahí tenéis lo que son las explicaciones, test, etcétera. Fue cuestión de horas, ¿vale? Creo que por eso es importante siempre el tener esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, lo que sería el título octavo, capítulo tercero de la Constitución? Es decir, lo que tiene que ver con las comunidades autónomas dentro de esa organización territorial del Estado y con el título tercero del Estatuto de Autonomía de Aragón, que tenía que ver con la administración pública aragonesa y que son cuestiones que sí que hemos comentado en las primeras clases de este mes de junio. Bueno, aquí hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es que, lo que es el temario, muchas veces me preguntáis, oye, pero ¿esto entra o no entra, no? Entonces, claro, el problema es que hay que siempre partir de la base de que la interpretación del temario depende, en última instancia, de la persona que pone el examen. Es decir, el temario, evidentemente, tiene un núcleo duro que está claro que esto entra. Luego hay cosas que dices, esto está claro que esto no entra. Pero también encontramos zonas grises, que es lo que en la academia llamamos los límites del temario. Los límites del temario son cosas que están ahí en una frontera que dices, no deberían preguntar, pero a veces preguntan. Y también a veces preguntan por pues una cuestión que hemos tratado en algunos vídeos que tenemos por ahí, pues por redes sociales y en clase y tal, que es esto de las preguntas que yo llamo del Kobayashi Maru. El Kobayashi Maru es una historia que no tengo tiempo ahora de explicar, pero son preguntas que están hechas para que falléis. Que son preguntas que está claro que no se espera del aspirante el que te sepas una cosa que está, yo qué sé, cuál es la letra C de un artículo que está en una ley que no has visto en tu puñetera vida, de un reglamento por ahí perdido que no sé qué. No se trata de eso, pero sí que, también se trata de que nadie saque un 10, ¿no? Y por lo tanto, pues a veces hay preguntas que están así un poquito más en la frontera. Evidentemente, es algo que tiene una cierta importancia, pero relativa, pero que también son cuestiones que a veces, pues hay que ver una interpretación del temario que ya digo, que hay veces en las que el tribunal pues ha hecho una interpretación bastante creativa y luego tú puedes alegar, sí, tú impugna lo que te dé la gana, todo lo que tú quieras. Se limpian el culo con todas las impugnaciones. Y ha habido algunas que estaban absolutamente justificadas, pero de juzgado de guardia, pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Entonces, hay cosas que a veces hay que, pues también plantear que no está de más el tener algunas ideas, como por ejemplo todo lo que es ese título octavo de la Constitución. Pero además ya no solamente por esta idea de lo que son los límites y el núcleo del temario, sino también por lo que es el concepto de que hay cosas que son claves para entender otras. Vale, efectivamente, ahora yo entiendo que no tenemos que estudiar en el sentido de memorizar palabra por palabra, que si son los 2/3, que si es la mayoría absoluta, que si son los 3/4, que si, eso yo entiendo que ya no nos entraría con ese nuevo temario, pero también para entender bien lo que es el título preliminar del Estatuto de Autonomía de Aragón, yo tengo que haber entendido lo que es un estatuto y su contenido, etcétera, ¿no? O lo que es el sistema de competencias del Estatuto de Autonomía de Aragón, evidentemente yo tengo que entender lo que es ese reparto de competencias que encontramos dentro de la propia Constitución y un poco pues una referencia a cómo funciona y todo esto, y por supuesto ese nuevo título segundo del Estatuto de Autonomía de Aragón que nos desarrolla las instituciones dentro de la comunidad autónoma, pues evidentemente bebe, como no puede ser de otra manera, de lo que es ese artículo 152 que nos hablaba ya de la Asamblea Legislativa, que nos habla ya de ese poder ejecutivo y nos habla ya de que el presidente de la comunidad tiene que ser miembro de la Asamblea, un montón de cosas que aparecían ahí, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que aunque hiciéramos ahora un curso desde cero con ese temario nuevo, aún así hay cosas de este capítulo tercero, título octavo de la Constitución, que aún así tendríamos que verlas. Por lo tanto, creo que, aunque tampoco es que le hayamos dedicado tanto tiempo, pero sí que yo creo que está totalmente justificado y que vale la pena, ¿no? Por lo tanto, no vamos a eliminar nada del curso. Entiendo que lo que hemos hecho ha sido añadir ese título segundo del Estatuto de Autonomía de Aragón, pero lo que hemos visto queda. Si queréis eliminar algo y alguien dice, pues mira, es que esto lo entiendo. Vale, Miguel, ha quedado claro. Pero el título tercero del Estatuto de Autonomía de Aragón, 2 artículos, ¿vale? Que dices, son muy feos, un montón de principios y que si la buena fe y que si no sé qué, ¿eso puedo tirar a la basura? Venga, si quieres tirar a la basura esos 2 artículos, te lo dejo, ¿vale? Pero realmente, también te digo, guárdalos que para alguna otra oposición bien vendrán. Que en la mayoría de oposiciones del mundo te entra la Constitución de tapa a tapa, ¿vale? Dicho eso, pues realmente hay un cambio también que sí que tenemos que comentar, que es el tema de las flashcards. Pero claro, en las primeras clases del curso de iniciación estábamos comentando ya, y también creo que lo hacíamos ya en la propia sesión de orientación, sobre el tema de las flashcards. Comentábamos que había dos formaciones en cuanto a flashcards de Constitución. Por un lado, encontramos una que es de toda la Constitución, son las que pone solamente Constitución, ¿vale? Y son 7 cajas en total, que esas son
son las que nos cubren de tapa a tapa. Esas son las que, por ejemplo, recomendamos para cursos de DGA, para el Estado o para cualquier otro curso de adaptación a otros temarios. Y luego teníamos dos cajas que eran las de Constitución 1 y Constitución 2, que pone Selección Auxiliar Administrativa Ayuntamiento de Zaragoza. El resto de cajas de flashcards realmente son flashcards que van por leyes, es decir, tenemos flashcards de la ley de procedimiento, del TREBEB, de la ley de haciendas, de la ley de bases. Esas no cambian, quiero decir, realmente es lo mismo. Pero, claro, justo teníamos unas que eran exclusivamente la selección de lo que entra para el temario de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Zaragoza en el bloque de Constitución. ¿Y qué pasa? Pues que, evidentemente, sí que, aunque yo entiendo que el contenido de lo que es ese título octavo, capítulo tercero de la Constitución, sí que es como para verlo, entenderlo y en base a eso poder trabajar bien todo lo que aparece luego en el Estatuto de Autonomía de Aragón, pues claro, sí que es verdad que yo entiendo que ya lo que es aprenderme que si lo de los 5 años, que si lo de la entidad regional histórica sí con detalle y tal, hay cosas que a lo mejor ya sí que podrían ser más prescindibles o que por lo menos no requieran de tanto nivel de memorización. Y eso afecta estrictamente a la segunda caja, ¿vale? La primera caja abarca, pues creo que hasta el artículo 140, 141, que es cuando hablamos del régimen local, de lo que es la administración local, dentro del título octavo, que es lo último que entraría dentro de lo que es en sí ese título octavo, digamos, con ese nivel de memorización absoluta y literal. Y por lo tanto, es esa segunda caja la que sí que se vería afectada. Bien. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pues es muy sencillo. Aquellos que habéis empezado a prepararos con nosotros en este mes de junio de 2025, pues si habéis cogido esa caja, pues simplemente comentarlo con la chica de secretaría y os dejarán llevaros otra de otra cosa, de la ley de procedimiento o de lo que sea, o si queréis, por no venir, los que estáis fuera, lo que sea, pues si alguien quiere que le den un bono descuento en la fábrica de funcionarios o lo que sea, pues hablarlo con la chica de secretaría y os lo apañan. Evidentemente, esto lo estoy comentando para los que lo habéis cogido en este mes que llevamos de clases en el curso de iniciación y que os estaba animando a decir, cogeros la flasca, que creo que son interesantes, y ahora resulta que esa segunda caja pues ya no nos es tan interesante. De las 100 tarjetas que incluye, pues creo que habría como 80 y muchas que ya no nos interesaría lo que es esa memorización absoluta, ¿vale? No tenéis que traerlas, quiero decir, la podéis quedar si queréis, pero sí que contactar con ellas y os lleváis otra de procedimiento o de lo que os dé la gana, ¿vale? Evidentemente, lo digo porque estas cosas luego, que decir, yo nunca doy mensajes diferentes en cursos diferentes. Aquellos que las cogieron para la convocatoria del examen pasado, quiero decir, aquellos que las han usado para un examen en el que sí que es como si alguien dice ahora, oye, es que yo compré las flascas de la ley de urbanismo hace un año. Y digo, bueno, ya, eso ya, como te diría yo, si no las han quitado, bueno, ya. Pero entenderme, esto es porque os he estado diciendo durante este mes, oye, eso es una herramienta interesante y justo ahora nos lo cambian. Bueno, pues evidentemente entiendo que es una diferencia lógica y razonable el decir, pues eso, asumimos el coste, cogeros otra, invita a la casa, ¿de acuerdo? Pues eso es un poco pues lo que tendríamos para comentaros. En resumen, pues lo que hemos ido viendo en el curso de iniciación 2025 a lo largo de este primer mes es contenido que en cualquier caso hay que entenderlo bien para lo que nos viene a posteriori, por tanto, creo que incluso aunque tuviéramos la opción de viajar atrás en el tiempo y empezar otra vez el curso, lo hubiéramos visto sustancialmente igual, lo único que os hubiera dicho que no hagáis a lo mejor lo que es el trabajo de memorización literal absoluta, pero bueno, también os digo, hemos practicado, hemos sacado músculo, hemos desoxidado y así ya, pues todo eso siempre viene bien para retomar lo que es la dinámica de estudio, aparte de que también esto nos afecta a una clase de las 4 que hemos tenido en este mes, quiero decir, tampoco es el fin del mundo. Y lo que sería pues ese título tercero de Estatuto de Autonomía y esa parte de las comunidades autónomas en el título octavo, pues ya no los estudiaríamos con ese nivel de detalle, pero sí que yo entiendo que lo que son los esquemas hay que trabajarlos. Creo que ese caso Tabarnia, por ejemplo, que hacemos pues para verlo aplicado, pues creo que también es un ejercicio interesante y que ya digo que seguiríamos haciendo si el curso lo empezáramos hoy, porque creo que son cosas que hay que entender bien para luego poder masticar bien todo lo que es ese Estatuto de Autonomía de Aragón y otras cosas que nos aparecerán después a lo largo del temario. Lo que es el título segundo de Estatuto de Autonomía de Aragón lo tenéis ya colgado desde el día siguiente a que se publicó esas nuevas bases. Tenéis ya test que hablan sobre eso. Los que cojáis el curso más adelante lo tendréis ya incluido. Los que lo habéis cogido ahora, pues podéis pasar a cogerlo cuando queráis o que os lo junten con los materiales del siguiente mes o lo que sea. Y el tema de las flashcards, pues comentarlo con secretaría.
Yo sé que siempre es una lata el tener que estar con estas cosas, ¿vale? Lo que es en sí el temario es algo que hacía mucho que no nos cambiaba. Lo que es el contenido en el sentido de leyes, ¿qué tal? Pues eso, pues todos los años hay cambios que dices, ostras, pues de repente, yo qué sé, un año nos cambió la plusvalía, otro año de repente, ostras, ahora tenemos una ley de contratos de Aragón nueva que no sé qué. Es decir, son cosas que pasan, ¿no? Y por lo tanto, pues siempre esa flexibilidad es necesaria. Y también, pues bueno, son cosas de las que hemos hablado muchas veces, pues tanto por el blog como en alguna de las clases incluso, ¿no? Hemos hablado ya de todo lo que es el tema del control, el querer tenerlo todo atado y bien atado, ¿no? Bueno, pues hay circunstancias a las que hay que adaptarse, pero lo importante es tener esa capacidad de adaptación, esa flexibilidad. Aquí la tenemos y, por tanto, yo creo que todo esto dicho queda. Así que cualquier duda, cualquier cosa, cualquier cuestión que necesitéis, por supuesto, me decís a mí, lo comentáis en secretaría, en la academia, lo que necesitéis, pero ahora lo que nos queda es seguir trabajando, ¿vale? Porque ese nuevo temario, pues dice, bueno, pues ahora lo que hay que hacer es ir a por él. Así que, ya digo, nadie se relaje, nadie considere que entonces ahora ya esto va a ser un paseíto y está todo hecho, ni mucho menos. Al revés, ahora precisamente cada detalle de las normas que nos quedan en el temario, que son la gran mayoría, cada detalle cobra una importancia proporcional mayor en cuanto a que ahora pues es más probable que caigan cosas de eso. Así que hay que seguir avanzando, hay que seguir dándole caña y, como digo, cualquier cosa, pues como siempre, a vuestra disposición. ¿De acuerdo?